¿Cómo vas, baby? ¿Qué sé, José? ¿Cómo estás tu día? Ahora estoy preparando sociedades, pero más tarde voy a hablar con recursos a ver qué para mañana poder hablar más de. Y yo estoy preparando familia y procesal civil, no, me quiero matar. Cada vez hay más cosas acá para leer. Ay, proceso civil, lo larga que es. Todavía seguimos con clases, o sea que cada vez hay algo más, y algo más, y algo más, y algo más. Bueno, me está pasando con esta que van agregando cosas que me está costando entender. Venía bien hasta que empezaron a agregarte más. Qué locura, ¿no? Porque es una locura realmente. Pero bueno, ya va a pasar. Ya pronto llega agosto.
Cosa. Hola. Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola. Ahí está. ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Bueno, Estudiando. me alegro, me alegro. ¿Rinden mucho la semana que viene? Yo rindo mañana, el lunes y bueno, recursos el miércoles. Así que estamos a full. Una seguidilla. Somos poquitos, debe ser por eso mismo entonces. 13 hay. Profe, hay muchos que están rindiendo hoy. Claro. Bueno, a ver. Espérenme.
¿Ahí me escuchan? Sí, 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 sí. se Qué escucha bien. perfecto. Bien. Vamos a tratar de ver un poquito estas interacciones, ¿no? O sea, cómo el derecho penal, procesal penal y los conflictos ambientales, o desde el derecho penal y procesal penal, se trata de gestionar los conflictos ambientales. Entonces, cuando nosotros siempre explicamos esto, tratamos de hacer o contextualizar eh, la situación o las circunstancias en donde estas herramientas normativas van a tratar de resolver un conflicto. Me refiero al ámbito penal, ¿no? Entonces, es como imposible avanzar en el estudio de esa interconexión de derecho penal y ambiente sin que ustedes ingresen al concepto de sociedad de riesgo, ¿no? Porque es a partir de ahí, o de esa etapa, en donde empieza a desarrollarse con mucha más fuerza esta idea de derecho penal ambiental, o derecho y ambiente, derecho penal y ambiente, como nos gusta, o por lo menos como me gusta decirlo a mí, ¿no? Al menos hasta ahora, y en el ámbito del derecho argentino. Entonces, para ello es importante que entren en el concepto de Beck, en su libro que habla de la sociedad de riesgo hacia una nueva modernidad, y esto él lo que plantea es que existe a partir de la década del 70 una nueva organización y estructuración de la sociedad, que empieza a emerger en esa etapa, y empieza a darse ese avance o ese concepto de la sociedad industrial a la sociedad de riesgo en distintos niveles, en los niveles productivos, en el social, el cultural. Y ese modelo de sociedad que produce un salto cualitativo y cuantitativo casi vertiginoso, una de las cuestiones que trae aparejada es la expansión de los esquemas de producción y paralelamente los avances científicos. Y avances científicos impensados. Y ubíquense también en esa etapa, ¿no? 1980, por ahí, porque hoy ya estamos en otro modelo, que es el modelo, o entrando a otro modelo, que es el modelo de la información, una sociedad de la información, una sociedad inmersa en el sistema informático, ¿no? En cuanto a la producción, a los avances tecnológicos y cómo eso va impactando en la vida de todos, y eso lo ven ustedes con mucha más fuerza ahora en la pandemia. Y en esa misma línea de avance también se va incrementando el riesgo. Hay un gran avance en la producción, un gran avance científico-tecnológico, y paralelamente se incrementan los riesgos. Y riesgos que, como este avance se da tan rápido, tampoco se pueden calcular. Por lo tanto, en principio son incalculables, en principio son impredecibles. Esos nuevos y futuros riesgos, entonces, se diferencian por los que generó la sociedad industrial, por un alto grado de expansión en el tiempo y en el espacio. Y eso se debe también a una complejidad social que se da en este esquema de la nueva sociedad de riesgo. Y eso deriva también ese entramado de las relaciones organizativas en una dilución de la responsabilidad por esos mismos riesgos y los mismos peligros que va concretando este modelo social. Eso es lo que nos enseña a ver, ¿no? Entonces, en esta sociedad moderna se amplifican las consecuencias negativas a las que está sometida la salud,
o la salud de las personas, la salud pública, el medio ambiente en general, cuando lo empezamos a pensar. Y esa sociedad de riesgo entonces provoca efectos en diversas esferas, con un deterioro y incluso con una proyección en la finitud de los recursos naturales, que también hace que se ponga en jaque el modelo de la sociedad industrial, ¿no? Y en esa situación lo que empieza a alterarse es la relación, no es la misma relación del modelo de la sociedad industrial que había entre sociedad y recursos naturales que la que hay en la sociedad de riesgo, ¿no? Y esto da pie incluso al concepto de destrucción ecológica, incluso a tratar de apartarnos de esa división que había entre recursos naturales renovables y de recursos naturales no renovables, para unificar todo como recursos naturales no renovables, por el impacto y la velocidad de la acción humana sobre los recursos naturales. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿esto qué tiene que ver con el derecho penal? Entonces, todo lo que les vengo contando de este modelo de sociedad de riesgo, que es expuesto a la sociedad, es publicitado y es amplificado hoy más que nunca a través de lo que es la comunicación, las redes de comunicación, los medios informáticos y telemáticos, envuelven a la sociedad en una sensación de inseguridad. Yo creo que eso lo hemos visto bastante claro estos 2 últimos años atrás, ¿no? ¿Que va a decantar en qué de parte de la sociedad? En demandar políticas públicas en ese sentido. ¿En qué sentido? En generar políticas que estén orientadas al control y a la reducción de riesgos y peligros presentes, futuros o probables, ciertos o inciertos. Una de esas políticas que el Estado debe generar es la política criminal, que es una política de Estado. Ustedes lo pueden ver claramente, lo explica Binder. Es una política más entre las políticas que debe desplegar el Estado. Entonces la pregunta que se impone con este tipo de política es si es el objetivo del derecho penal responder a esta demanda social, o debería ser con otra política pública, que no sea la política pública criminal. Porque si eso es así, y de movida es el derecho penal el que tiene que entrar a intervenir, evidentemente hay que amplificar el catálogo de nuevos espacios de intervención penal. Y en el caso de que nosotros digamos sí, se debe expandir, y es necesario, porque no hay otra herramienta mejor que el derecho penal para resolver esta inseguridad y ponerle freno a los riesgos que trae aparejado el desarrollo, en tal caso, la segunda pregunta es, ¿con qué derecho penal? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué modelo de derecho penal? ¿Con el derecho penal clásico? ¿O va a haber que reformularlo el derecho penal? ¿Va a haber que construir un nuevo derecho penal? ¿O cuál va a ser el contenido de ese nuevo derecho penal? A ver si yo me voy perdiendo, voy hablando. Entonces, algunas respuestas preliminares que se van ensayando, yo les voy poniendo autores ahí, si ustedes googlean exigencias de la moderna política criminal y principios limitadores del derecho penal, Mendoza Huergo, encuentran ese trabajo, que es mucho más profundo de lo que les estoy dando, pero que en líneas generales va marcando. Entonces, algunas respuestas a esta pregunta, a estas 2 preguntas que voy haciendo, se van dividiendo
en la doctrina, ¿no? Y algunas posturas en doctrina se dividen por quienes están a favor de la modernización del derecho penal, con las características que más o menos podemos describir en una tendencia reduccionista, y se dice, bueno, nosotros en realidad vamos por el derecho penal mínimo, entonces el derecho penal no debería modificarse, sino reducirse en materia de intervención, y ahí lo tienen Alessandro Barata y a Ferraioli. Y otra, que es la que es una tendencia más exponencial o intermedia, que es la de Hasselmer. Número desconocido. Un segundito, chicos, que hay corto. Y otras que tienden a la expansión del derecho penal. Bueno, hay que expandir el horizonte del derecho penal, hay que reacomodarlo y ver cómo seguimos. Pero el derecho penal tiene que intervenir. También hay posturas de expansión como tercera vía de derecho penal. Y algunos autores, como por ejemplo Silva Sánchez, que lo pueden encontrar en un librito que se llama Expansión de Derecho Penal, de 1999, y que él dice que la introducción de nuevos objetos de tutela, como este, que es un bien jurídico colectivo nuevo, combinado con una anticipación de las fronteras de protección, ha propiciado una rápida transición del modelo de los delitos de lesión de bienes individuales a los delitos de peligro presunto sobre bienes colectivos, como es el medio ambiente. Entonces, esta orientación a la protección de contextos cada vez más genéricos, ustedes todos dieron penal 1 y penal 2, y se acuerdan de los principios de derecho penal, ¿no? Esto de focalizarnos y definir el bien jurídico. Entonces empiecen a pensar cuando nosotros empezamos a meter contenido desde el ámbito ambiental a este bien jurídico. Ese bien jurídico, ¿cuál es el bien? El derecho penal no crea bienes jurídicos, sino herramientas para la tutela de los bienes jurídicos puestos en riesgo, porque el bien jurídico está definido en la Constitución, ¿sí? En nuestro esquema. Entonces, nuestro bien jurídico, el medio ambiente o el ambiente, es, o su contenido es lo que identifica nuestro artículo 41. ¿Bien? Entonces, tengan esa referencia. Entonces, les decía recién, en relación a la expansión, que esa orientación, la expansión del derecho penal, está encaminada hacia la protección de contextos cada vez más genéricos de disfrute de bienes jurídicos clásicos, que ha culminado en un proceso en donde se administrativiza el derecho penal. Espérenme un segundito que pongo que estoy dando clase, porque si no me van a seguir llamando. Bien, entonces les decía esto, que hay una tendencia a la administrativización del derecho penal. Esto de, hay una infracción administrativa porque no se cumplió con una norma, sanción penal. Es como que se ha convertido en un derecho de gestión punitiva, dicen los críticos, ¿no? De riesgos generales. Los autores que acompañan la modernización del derecho, este derecho penal, admiten esa intervención punitiva para combatir los nuevos riesgos o los nuevos peligros en la modernidad o de la moderna sociedad de riesgo. Entonces ellos dicen que debe el derecho penal
realizar el mayor esfuerzo posible para asumir los nuevos problemas sociales y no inhibirse frente a esos problemas, no decir, bueno, yo aplicando los principios que tengo no puedo intervenir porque tengo que hacer juego a los principios básicos y las garantías, entonces no se pueden flexibilizar y debería apartarme y debería dejarle lugar a otro tipo de derecho penal. Entonces, ellos entienden que se deben crear nuevos delitos y que en ese contexto no se puede esperar a que los bienes colectivos sean dañados. Se debe actuar de una manera preventiva. Acuérdense del principio de lesividad, que deben haber aprendido. Entonces, ¿cómo? Principio de lesividad, manera preventiva, riesgo, puesta en peligro. ¿Qué tipo de delito vamos a usar? ¿El delito de resultado para trabajar con este tipo de esquema de derecho penal ambiental? ¿Los delitos de peligro? ¿Los delitos de peligro abstracto? ¿Los delitos de peligro concreto? ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, esta política criminal del riesgo es que va a acompañar a este modelo de sociedad de riesgo, lo que busca es, con este modelo, ¿no? Con el de política de riesgo, lo que nos va a traer aparejada es la expansión del derecho penal, con una nota preventiva y con un adelantado, un acentuado adelantamiento de la protección penal. Lo que podemos reforzar o subrayar es que tanto en Alemania como en España se ha indicado la modernización del derecho penal y se propone un cambio de paradigma en el ámbito penal porque, dice, ya el derecho penal debe ser un derecho penal proactivo. No puede quedarse en el ámbito reactivo, esto de que se propone un cambio de paradigma. Yo les decía, las dos tendencias que lo van a encontrar en sociedad de riesgo e intervención penal, van a explicarles todas, el autor explica las distintas posiciones. Entonces empieza a conformarse lo que se va a dar en llamar en doctrina un derecho penal del riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un derecho penal que se construye a través de una política criminal que fue dada en el marco de una sociedad de riesgo. Entonces hablamos de un derecho penal del riesgo cuando ingresamos a este modelo. Y esa propuesta se extiende, se extiende su reacción a conductas lesivas a bienes jurídicos supraindividuales o colectivos, como es el ambiente, y utiliza en ese camino como técnica los delitos de peligro, en su mayoría delitos de peligro abstracto, y recuerden también que no solo este tipo de técnica que se usa, la vamos a ver en el derecho penal vinculado al ambiente, sino también en las cuestiones de consumo. Muchas cuestiones vinculadas a la responsabilidad penal por el producto, por el tema de los productos en sí. ¿Qué características entonces tendría este derecho penal del riesgo? Del que no soy muy amiga, quiero que sepan, en lo personal. No quiere decir que no exista, por eso se los enseño y que no sea la tendencia. ¿Qué características presenta este derecho penal de riesgo? La primera es que protege de manera anticipada. Sí, Eli. Una pregunta, profe. Dijo que en su mayoría eran delitos, vendrían a ser delitos de peligro abstracto. Sí. ¿Eso implicaría que entraría en la órbita del derecho penal
cualquier infracción a una norma ambiental. Claro. Es bien amplio. Por eso se habla de la administrativización del derecho penal. ¿Sí? Esa es la técnica que se usa, no la que tenemos nosotros, porque ya les voy a explicar por qué. Por eso les decía, piensen en bienes jurídicos supraindividuales y colectivos, el ambiental particularmente. Un ensayo que les hago es vayan a buscar en nuestro Código Penal hoy una norma que resguarde ese bien jurídico expreso, y no la van a encontrar. El bien jurídico nuestro, el que describe el 41, no hay, porque no hay delitos ambientales previstos con esta lógica, ¿no? Lo que vamos a tener es la protección de otro tipo de bienes jurídicos que indirectamente van a terminar impactando en la tutela del bien jurídico colectivo. Entonces vamos a encontrar normas dispersas o que se protege algún recurso en particular, pero no el concepto global o supraindividual. O sea, no reacciona en la protección de ese concepto. Sí vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver con salud pública, con seguridad nacional, con algunas cuestiones vinculadas a fauna, a flora, a residuos, pero el residuo también, pensándolo, para algunos autores dicen sí, indirectamente la cuestión ambiental, porque al final habla del medio ambiente en general, pero la mayoría de los autores hablan de que esa figura, que es la 24051, tutela a la seguridad pública. Bien, y en la mayoría de los casos, como lo tenemos hoy regulados, no serían de peligro abstracto. La mayoría son más bien concreto o de afectación directa, ¿no? Para mí sí, pero hay jurisprudencia que le ha endilgado la categoría de peligro abstracto al 55 o al 56 de la ley 24051. Yo considero que tengo que salir, si tengo que salir a probar la puesta en peligro del bien jurídico, estoy con el peligro abstracto, no es una mera infracción. ¿Bien? Gracias. No. Entonces les decía, las características del derecho penal del riesgo son que protege de manera anticipada más bienes jurídicos, que se amplía el número de comportamientos penalmente relevantes, que ofrece una tutela a un alto número de nuevos bienes jurídicos de naturaleza supraindividual o colectiva, que propone modificaciones al sistema de imputación, de responsabilidad objetiva y subjetiva, flexibiliza las estructuras y las reglas de los principios del derecho penal clásico, y utiliza la técnica legislativa de los delitos de peligro, en particularmente el de peligro abstracto. Como les decía recién, predominan, acá que les puse, porque tengo tres power abiertos, entonces voy echándoles, por eso voy saltando. Derecho penal impacta en el modelo de derecho penal clásico, bien. Al construirse en entornos a técnicas de delito penal, impacta sobre el principio de taxatividad legal, que exige mayor precisión en la descripción de las conductas por parte de los legisladores. Al ampliar los comportamientos penalmente relevantes, deja de lado el principio de mínima intervención, y cuando prioriza la intervención penal, abandona la intervención del derecho como última ratio. ¿Vieron cuando les decía hoy? Nosotros tenemos principios. El principio de mínima intervención, de legalidad, de taxatividad, entre otros. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacerlo variar, estamos poniendo en jaque esos principios de esta manera. Porque predominan los delitos de peligro, porque dentro de esa categoría son los delitos de peligro abstracto, entonces empieza a diluirse de esa manera, se empieza a expandir el derecho penal y empieza a diluirse o administrativizarse el área penal, porque es una falta. Pero al elevar la pena, lo estoy pasando
a otro circuito. La pregunta también es, ¿para qué? O como dirían algunos autores, si vale la pena en este ámbito, o qué es lo que buscamos con el derecho penal, ¿no? Al construirse en entornos de técnica legislativa, esto ya lo vimos, sí. Ahora, este derecho penal del riesgo no solo impacta en el ámbito dogmático, digamos, sino también en el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque se empiezan a manejar, en otros términos, al derecho procesal. Y ustedes me van a decir, bueno, pero Escazú dice que hay inversión de la carga de la prueba. Pero bueno, eso todavía no está normado. En algunos delitos que no tienen que ver con esto se da, pero en este específicamente no se está dando, no los tenemos. Habría que ver cómo esto impacta con las garantías del imputado, el artículo 18, las garantías del debido proceso. Entonces, en el ámbito probatorio, este modelo es lo que propone, la inversión de la carga de la prueba, diluye también la necesidad de acreditación de relación causal, porque si yo respondo nada más que por la infracción, no hace falta que pruebe que se contaminó o se puso en peligro, ¿sí?, determinado bien jurídico, si el impacto, si la construcción que ofrezco para resolver este tema es el delito de peligro abstracto. ¿Se entiende? ¿No impacta con algunos tratados de derechos humanos eso? Sí. Porque está el principio de inocencia. Sí. Pero este es el Raro. momento. Cuando nosotros hablamos de derecho penal, ambiental, bueno, las propuestas que ustedes tienen en danza son estas propuestas de derecho ambiental. Porque es muy difícil probar algunas situaciones o algunas acciones con las herramientas que tenemos. Ha sido muy difícil. Lo que pasa es que históricamente el objeto de tutela, digamos, de los derechos humanos ha sido, en el caso del derecho penal, el imputado. Y ahora ocurre que hay una tendencia a la protección al ambiente, si se quiere también, como veíamos en la primera parte, como un sujeto de derecho. Entonces está la cuestión de ponderar esto, ¿qué es más importante? ¿Las garantías que tiene el imputado o las garantías que los derechos humanos de tercera generación le otorgan al ambiente como un sujeto de derecho? Ninguna deja de ser importante, el problema es por qué con el derecho penal. ¿Por qué tiene que intervenir el derecho penal? Claro. ¿Por qué no? ¿Vos qué buscás con la intervención del derecho sobre el ambiente? Prevenir y recomponer. Entonces, ¿por qué la primera ratio es, la elección de primera movida es el derecho penal? ¿Por qué cuando se piensa en una causa penal, o iniciar acciones o sancionar, y no buscar acuerdos y recomponer? Si lo que yo quiero en definitiva es el resguardo del recurso. Claro, Entonces, o sea, la única solución que se me ocurre es la preventiva, porque esto es muy, en términos muy zafaronianos, ¿no? O sea, la aplicación del derecho penal en ningún caso soluciona el conflicto, o sea, la pena en general que se aplique, no soluciona el conflicto. Meter a una persona presa porque quemó un bosque nativo no recompone el bosque. no. Entonces empezaría a hablar de, o sea, nosotros tenemos un grupo que se llama Núcleo, que estamos trabajando todos estos temas de derecho penal, es que indefectiblemente el derecho penal y la cuestión del derecho penal y el ambiente está instalada y es algo que se viene. Por eso lo que pensamos es en cómo debe ser aplicado y qué es lo que se busca. Entonces, ver cómo opera en este esquema las resoluciones alternativas de conflicto, ¿no? Claro, profe, eso iba a decir, que es mucho de lo que habla Binder. Sí, somos Porque Binder. imponer una pena no tiene ningún sentido, en cambio algunas, digamos, obligaciones, sujetarlos a algunas obligaciones o pautas de cumplimiento relacionadas a la recomposición del ambiente, ahí sí sería un modo composicional de resolver este conflicto a través del derecho penal. Cuando Es la llegue única
penal, si hubiera una cuestión previa, si vos vas a buscar ese fin, y pudiera ser más rápida, uso la anterior. Esto que plantea Binder de los niveles de intervención, ¿no? Entonces nosotros, en vez de intervenir con el derecho en las opciones previas, vamos derecho a la última a sancionar. Porque es más barata, porque es más rápida, X. Pero la solución, no sé si es la misma. Sí, Vivi. En realidad me parece que ya hay un ejemplo de este tipo de sanciones creativas para que el que incurre en algo ilícito lo desestime, que es en el derecho de familia. Las medidas que instituye el juez para que el que no paga alimentos, el que no cumple con las obligaciones que tiene con su filiación, con sus hijos, cumpla, es una manera que se podría dar, y no es necesario que llegue al derecho penal. El otro día hubo un caso de ese cordobés que no fue autorizado a entrar a ningún partido de Belgrano porque no había pagado la cuota alimentaria. Es una medida creativa dentro de todo, y habría algunas medidas de ese estilo. Yo creo que el punto es que debe haber etapas de intervención previa y que no llegado, no solucionado o no habiéndose dado esas etapas previas de intervención, aún hay una medida previa más inteligente en el ámbito del derecho penal a la sanción. También el tema es ahí cómo llegamos hasta el final del proceso o la resolución alternativa, si vamos a permitir diluir las garantías constitucionales en ese camino, ¿no? O que se diluyan, o invertir la carga de la... Son todas preguntas, invertir la carga de la prueba, bajar a otro nivel la necesidad de acreditación de relación causal, ¿bien? Entonces hay cuestiones que la doctrina ha ido estudiando y ha ido vinculando con algunos principios ambientales, como el principio precautorio, que es un principio orientador de normas penales, ahora les voy a dar un ejemplo, y que en el caso, acá dice, implicancia de los principios penales sobre las estructuras clásicas del derecho penal, teniendo en el paquete al derecho penal clásico, ¿no? ¿Cómo impactarían? Una de las opciones es no una aplicación directa sobre el principio precautorio, sino un análisis en la etapa de los principios o el principio de legalidad. Esto de las normas penales en blanco, ¿ustedes se acuerdan? Por lo general, cuando nosotros tenemos que integrar la figura penal, y esto se da mucho en el ámbito del derecho administrativo o del derecho ambiental, esto que se integra, esta infracción al deber de cuidado en las normas dolosas, pero fundamentalmente lo vemos en las culposas, el que de manera negligente, imprudente, imperita o violando las reglas o deberes a su cargo. Entonces nosotros con ese tipo de normas tenemos que ir a buscar la normativa que regula esas actividades o que regula la tutela sobre un espacio, por ejemplo. Y que esa tutela debe ser desarrollada en torno a algún principio. Entonces tenemos que ver, es importante esto, esta aplicación así analizada la marcan los franceses. Si nosotros aplicamos o controlamos la aplicación del principio precautorio en el ámbito administrativo. Cuando esta aplicación no está, se genera la violación al deber de cuidado. Y esa violación al deber de cuidado me habilita ir construyendo la responsabilidad en el ámbito ya penal. No sé si se entiende o si me explico yo. ¿Sí? Bueno. Yo ahí me perdí un poco, profe.
A ver, quisiera darles un ejemplo. Espérenme. Voy a, por ejemplo, una contaminación, ¿no? Una infracción, una contaminación culposa, en donde el que debería controlar o el que debería realizar una actividad no aplica los principios ambientales. El precautorio, el preventivo, en el desarrollo de la actividad. Entonces, cuando yo analizo la conducta, no aplico ahí los principios ambientales, en ese momento del análisis de la conducta de la norma penal. Me voy un momento anterior y me pongo a fijar en la actividad que fue desarrollando, si hubo una aplicación o no de los principios ambientales. Y ahí me voy a dar cuenta si hubo una infracción al deber de cuidado o no hubo una infracción al deber de cuidado. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera yo voy a probar que hubo un incumplimiento de los deberes a su cargo. Y de esa manera se generó la contaminación con residuos. No sé, ¿quién me había preguntado? Yo, Elina. ¿Sí? Y eso nos permitiría ver si estamos dentro de un delito o de una infracción más administrativa, o para qué. Vos usás, porque vos no usás, por ejemplo, yo no lo tengo acá a la mano, pero ahora lo voy a buscar porque lo tengo más adelante en otra filmita. El que utilizando residuos peligrosos de un modo el que utilizando residuos de un modo peligroso para la salud o los descritos por esta ley, contaminare, bla, 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 bla. Y la figura que viene después es el 57, que es la figura culposa, por decirte algo. Y nosotros en ese esquema tenemos que analizar esa conducta. Entonces, vos haces un allanamiento, vas a allanar y decís, bueno, a ver, quiero ver la evaluación de impacto ambiental. ¿Para qué nos sirve la evaluación de impacto ambiental? Entre otras cosas, para ver si estaba habilitado, si tiene declaración de impacto, pues si no está en una actividad clandestina. ¿Bien? En esa actividad clandestina, yo estoy controlando ahí la legalidad de la actividad. Por eso hablaba del principio de legalidad, de donde el juego del principio precautorio y de prevención empieza a darse en esa etapa. Cuando yo estoy analizando esa etapa y veo que el principio de precaución o el principio de prevención no se está aplicando porque no se siguieron los pasos de la evaluación de impacto y lo que tengo es una actividad clandestina, voy llegando de a poco a la construcción de la figura penal. Pero el principio precautorio no lo aplico en ese momento, lo aplico cuando analizo la actividad en sí. Y si esa actividad que es reglada se ajusta o no se ajusta a los principios ambientales. Pero no lo aplico para invertir la carga de la prueba y decir, está probado, o pruebe usted que no contaminó. ¿Me explico ahí? Esto no quiere decir que no se aplique así. Lo que quiero es, los nuevos esquemas o los nuevos modelos dicen, sí, bueno, hay una inversión de la carga de la prueba, habría que aplicar el principio precautorio para... ¿Por qué? Porque lo que se busca es anticipar la tutela desde el derecho penal. Entonces, ¿cómo la anticipo? Con este tipo de herramientas. Pero este tipo de herramientas impacta contra nuestro sistema de garantías. ¿Sí? Entonces, el principio precautorio acarrea como caso paradigmático los delitos ambientales caracterizados por un trinomio: delitos de peligro,
normas penales en blanco y sanciones imprudentes. Que es un poco lo que les iba diciendo hoy, ¿no? Esto de, me voy a fijar, como son normas penales en blanco, voy al derecho administrativo o a lo que regle la actividad y chequeo que efectivamente se hayan aplicado los principios ambientales. Desde esto, desde lo general, la pregunta, como decíamos hoy, es la inevitable expansión del derecho penal está, en lo personal creo que tiene que ser limitada y mesurada, que no tiene que tener medidas o intervenciones desmedidas que terminen en una construcción de derecho penal simbólico. Bueno, es la administrativización del derecho penal, ese esquema, y se debe buscar un equilibrio entre esta mínima intervención, el derecho penal de última ratio, como pautas que van guiando al derecho penal ambiental. Ahora, más allá de eso, yo había empezado recién a decirles que nosotros no tenemos una norma específica que trabaje los derechos, los delitos ambientales, que a nivel internacional ustedes van a encontrar en el derecho comparado ejemplos en el derecho anglosajón, dentro de lo que hay leyes especiales, digamos, en el ámbito americano y en el Reino Unido, porque hay distintos modelos, ¿no? Hay tres alternativas que se ofrecen en el derecho comparado para regular la temática del derecho penal ambiental. Una es normas que están insertas en los códigos penales cuando el esquema normativo es reglado de esta manera. Otra es a través de legislación especial, no dentro del Código Penal, como por ejemplo en una ley general del ambiente que contenga un capítulo penal. Y otra es el tratamiento por vía de adición de normas penales en leyes sectoriales, ¿no? En leyes específicas. Entonces, tanto podemos decir del Código Penal como si estuviera dentro de la normativa de una ley general, eso me parece que sería eventualmente positivo porque se habilita un abordaje unitario, ¿no? No hay normas desperdigadas por ahí en lo que hace a la protección penal ambiental. Y eso realmente es más acorde a la introducción de disposiciones penales en una ley sectorial, con un riesgo que empecemos a tener una fragmentoriedad o lagunas de interpretación o desigualdad a la hora de aplicación del tratamiento de determinados bienes ambientales con relación a otros, algunos que tengan protección penal con otros que no la vayan a tener. Entonces hoy les decía que dentro del derecho comparado, la técnica de leyes especiales se pueden encontrar en los Estados Unidos y también en el Reino Unido. En Brasil hay una ley de delitos ambientales, por ejemplo. En España están los delitos ambientales dentro del Código Penal, específicamente. Y nosotros lo que tenemos es que a la fecha no hay una normativa que responda a la conceptualización de bien jurídico que el artículo 41 nos da. Entonces, vuelvo a recordarles que dijimos, no tenemos una definición de medio ambiente, pero sí nos plantea los elementos que lo integran ese medio ambiente. Esto lo vimos
al inicio. Dijimos, sí, están los recursos naturales, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, la diversidad biológica, la genética también. Entonces, este nuevo bien jurídico que se da con la reforma del 41 no detenta un correlato relativo como tal en el derecho penal argentino, porque el Código Penal nuestro no regula de manera clara y concreta delitos contra el medio ambiente. Entonces, las normas o los artículos que hay en el Código Penal y en las leyes complementarias que nosotros podemos encontrar en el derecho penal argentino, tutelan indirectamente algunos aspectos, como les decía hoy, del medio ambiente de manera refleja. Entonces, va a haber una configuración ante la agresión a la propiedad, a la salud pública, delitos de daño que se podrían llegar a utilizar en algunos casos, daño agravado, incendio, estrago, contaminación, envenenamiento de agua potable, sustancias alimenticias, figuras dolosas y culposas en este último caso, entre otros. Pero también, o sea, hay artículos desperdigados en función del bien jurídico de que se trate dentro del Código Penal, y también tenemos leyes especiales que trabajan este tema, por fuera del Código Penal, como la ley 14346, que es de protección contra el maltrato animal, la 22421, que es de conservación de fauna silvestre, que tiene su capítulo, la 24051 también, que es la que tiene que ver con los residuos peligrosos y que tiene un capítulo específicamente dedicado a eso. Finalmente, sí habría un ensayo, si se quiere, o una vinculación, que nosotros podríamos decir que responde a este esquema nuevo del 41, que es la 25743, y que es la de protección de patrimonio arqueológico y paleontológico, si nosotros entendemos que dentro del concepto del medio ambiente está el concepto de patrimonio cultural histórico, ¿no? Ustedes saben que hubo al menos ya 3 proyectos o 3 intentos de reforma del Código Penal generales, uno en el gobierno anterior de Macri, otro anterior con el de Cristina, que uno es el de Zaffaroni, otro es el de Borinsky, y hay un tercero en el medio que se dio, que es el de Massa, que se fue utilizando, y que todos lo que proponen es insertarle al código un capítulo, un título de delitos ambientales. En este último, en el de Borinsky, que es el último, que es el del 2019, al menos plantea 2 títulos, uno que es delitos contra el medio ambiente y otro que es delitos contra el patrimonio arqueológico y paleontológico, y ahí se va separando la distinta protección ensaya distintos delitos de contaminación y daños ambientales, delitos contra la biodiversidad, contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad animal, bosques nativos y protectores, contra el patrimonio genético, contra el patrimonio arqueológico y paleontológico. En todos también se trabajó. Yo después voy a ver si no les subí un trabajo de la Secretaría de Ambiente en su momento, o Ministerio, no me acuerdo ya si era, que trabaja cómo se llega a esta reforma, que está muy bueno. Pero sí, me parece que también hay que pararse en otra cuestión cuando nosotros analizamos este tipo de delitos, y que, así como les digo, o como les dije en su momento cuando vimos el litigio estratégico y los casos simples o complejos, que nosotros también estamos, cuando estamos enfrentados a la temática ambiental, ante delitos complejos, que son delitos que ponen al sistema de justicia y particularmente al sistema de indagación frente a desafíos de mayor profesionalización. Esto también responde al modelo que les presenta Escazú, ¿no? Entonces, este tipo de delitos complejos se van caracterizando por ser casos
que por su forma de comisión, su estructura, su manifestación, suponen en lo concreto un abordaje distinto que requiere respuestas distintas, también en el ámbito de la investigación y el procesamiento de este tipo de casos. Y eso viene aparejado de herramientas jurídicas para la gestión de conflictividad de una manera eficaz, totalmente distintas a las que estamos habituados, ¿no? Entonces, ahí hay, como hablábamos, lo dijo Eli, una propuesta, digamos, o un modelo procesal adversarial que sería el correcto para estos esquemas. Uno lo vieron cuando fue relatándoles el otro día el fiscal Cabral cómo iba actuando, ¿no? Ahí fíjense, él dice, pasamos del sistema mixto, en donde el fiscal casi va proponiéndole al juez las medidas y el juez las va ordenando, pero ahora ya estamos en un modelo acusatorio total, como ustedes nos dijo, ¿no? En Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un sistema acusatorio. Quien lleva adelante la investigación es el fiscal. En Corrientes también. Eso es lo que él nos dijo, no sé si recuerdan. Y el control, y tiene un control del juez como juez de garantías. Eso es lo que controla. Entonces, todas las medidas que se le van pidiendo que tienen que ver con el posible impacto de alguna garantía constitucional, el fiscal se la solicita al juez, el juez chequea que esto sea correcto y habilita esa petición. Pero me parece que lo más rico para hacer jugar en este tipo de casos es el ejercicio del principio de oportunidad, ¿no? Con las resoluciones de ir haciendo jugar los principios ambientales, el principio de oportunidad, y buscar la resolución que sea más acorde o más beneficiosa a el conjunto o lo que estamos pretendiendo tutelar dentro del ámbito penal, que es el ambiente. A esa complejidad del conflicto también requiere un abordaje especial, como les decía recién, y como lo dice Cazzu, que dice, busquemos órganos especializados, y ahí aparecen, sí, Eli. No, justo iba a tratar de linkear con lo que es el litigio estructural, pero ya en materia de derecho penal, capaz que nada que ver, pero si estamos hablando de un caso complejo, ambiental, entonces estaría bueno esta especialización en la justicia y a su vez esta posibilidad de pensarlo como un litigio estructural también, ¿no? O Sí, se podría abordar así procesalmente hablando. porque también con los mismos principios del proceso colectivo que decía recién, que decía la otra vez de Berbic, hablando de un caso complejo, hablando de jueces proactivos, hablando, también se podría, digamos, implementar de esa manera, ¿o no? Nosotros, yo te puedo dar los ejemplos sobre los que trabajamos siempre, cuando estaba en la fiscalía, y era darle resoluciones alternativas. La mayoría las terminamos como resolución alternativa, pero generando, que también se dio en Berbinsky, mesas de diálogo. Entonces, en esas mesas de diálogo no era nada más el vecino afectado por la fumigación y el que estaba fumigando. En la mesa estaba el Ministerio de Asuntos Agrarios, la municipalidad, alguna ONG, algunos vecinos, como para que entre todos se buscara una solución, se buscara un control también, ¿no? Porque eso de alguna manera compromete al Estado en la fiscalización. Muchas veces te dicen, bueno, yo no tenía conocimiento, porque como es una actividad clandestina, no tengo ni el personal ni la gente para estar controlando. Bueno, ahora estás en conocimiento. Y trabajábamos mucho en hacer un programa que no, obviamente, tampoco lo podíamos extender en el tiempo, porque nosotros nos metemos en lo que son las políticas de Estado, pero sí en ir diagramando un sistema de acuerdos que después anduviera solo.
pero en la mayoría de los casos lo hacíamos así. Teníamos la suerte también en este tipo de casos de trabajar dentro. El hecho de trabajar y generar espacios especializados te permite contar con herramientas de acceso a la información especializada y procesamiento de esos datos y vínculos con la administración. O sea, hay cosas que tardas mucho más si vos desconocés el campo en el que te metés. ¿Sí? Por ahí estás es distinto un poco en federal, y se trabaja distinto en federal también por la UFIMA, porque la recolección de datos la hace la UFIMA. Pero nosotros... No, pero también ha habido acuerdos conciliatorios con los, digamos, con el principio, los principios que están vigentes del proceso adversarial del Código Nuevo, se están aplicando los principios de oportunidad, pero yo no veo, yo soy una simple aprendiz, lo que yo no veo es esta expansión de decir, bueno, hay contaminación de agua en el puerto, la empresa contaminante se la cita, pero no veo que haya otro público, que se llame otro público especializado. Desde mi humilde percepción. Entonces, bueno, se le ponen un par de conductas y... ¿Cómo, Eli? Pero vos, ¿qué es a qué te referís? Claro, que no hay una mesa por ahí de diálogo, por ahí no se llama como decir a la municipalidad, que eso es lo que estaba planteando por ahí, es la empresa, algún vecino afectado y nada más. Mira, a nosotros se nos ocurrió un poco eso porque es un modelo medio parecido al modelo brasilero. Ellos en su momento nos contaban que traían a esa mesa y a ese compromiso al Estado, porque después, si llegaba a haber una omisión, estaban en conocimiento, y era la manera de ponerlos en conocimiento. Entonces, más allá de las partes, también es una manera distinta de pensar el proceso en este tipo de casos, particularmente. Y cuando, yo creo, desde lo personal también, que cuando la gestión del proceso está en cabeza del Ministerio Público, el Ministerio Público es fiscal, es el que arma esa mesa, el que lo habilita a que entren, el dueño de casa, digamos, que va a llegar a esta resolución alternativa, pero que va a ir siendo un gestor de acuerdos, ¿no? Una búsqueda de gestor de acuerdos. Vos podés decirme, bueno, no es el rol dentro de este proceso penal. ¿Y cuál es el rol? Porque muchas veces esa es la pregunta, ¿no? El rol es la sanción. Yo busco la sanción. Bueno, por ahí lo que buscamos es la recomposición, y vuelvo a la pregunta de inicio, ¿qué buscamos con el derecho penal y qué buscamos dentro del proceso penal? Entonces sí, yo creo que este tipo de casos son casos complejos que yo tenía una fiscal con la que trabajaba que me decía, esto se termina a mano, ¿no? Estas son puntadas que hay que ir dando en donde ningún caso es igual a otro. Y lo que tenemos que ir buscando son soluciones que en definitiva tiendan a esto, ¿no? ¿A qué? A resguardar el ambiente, a gestionar este caso, respetando las garantías constitucionales, con las herramientas que están, pero dando una solución concreta, frenando la contaminación, recomponiendo lo que hay, ¿no? Bueno, los escucho, chicos. Indispensable organismos especializados, Ministerio Público Fiscal especializado, y creo que es indispensable. Yo creo que sí también. Pero no sé, en provincia, ya les digo, en provincia hay una. Lo que pasa es que hay pocos casos también, no hay tanta cantidad. Entra todo a la justicia, directamente a lo que es justicia civil o administrativa. También por ahí una idea es pensar esto darle una intervención mixta a las fiscalías y que tengan competencia civil y que tengan competencia penal también, que puedan interponer, como marcaba el otro día Cabral, dice, yo también puedo interponer acciones de amparo. Ahí les habilitaron la legitimación.
¿no? Entonces por ahí... Una consulta, doctora, una consulta. En el Mar del Plata, en el Ministerio Público Fiscal del Mar del Plata, usted muchas veces hace mención a cuando trabajaba en la Fiscalía, pero en la actualidad, ¿las Fiscalías de Delitos Culposos siguen teniendo también el área temática, digamos, de... Sí, no cambió nunca. Correcto. Sí. No sé hoy la cantidad de cosas que tienen, porque hace un tiempito que no hablo con los chicos, pero siempre fueron cuestiones que estaban vinculadas a lo que era fumigaciones, a lo que era residuos, mucho que tenía que ver con los pasivos ambientales de las estaciones de servicio, porque todo lo que tenía algún tipo de relación con el puerto, que ya estábamos en aguas, eso quedó en federal. Creo que las harineras, si mal no recuerdo, estaban en federal, esas siguen ahí. Pero ese era el esquema de, digamos, la competencia que tenés. ¿Sí? Y no Bien, salió bien. mucho más. No tiene mucha cantidad de causas tampoco. Eso sí lo he hablado, por Claro. lo menos pasado con los chicos, y no era en el volumen que vos estás acostumbrado, que uno está acostumbrado a tener, no hace la cantidad. Obviamente tiene muchas más otras causas que esas. No me acuerdo qué otros ejemplos te puedo dar, pero son esos. Y hay distintas etapas. Nosotros también tuvimos, como está muy asociado el bien jurídico que se resguarda en esa temática, pues vos ahí trabajás sobre lo que es vida, salud y ambiente. Ese es el porqué. Entonces, la temática que tiene es todo lo que es tránsito, pero no solo todo lo que es tránsito, porque como es culposo, todo lo que pasa por temas de lesiones o fallecimientos vinculado con alguna actividad, ya sea seguridad e higiene del trabajo, ya sea medicina, pasa por ahí. Entonces, y hay cosas o hay momentos en donde es transversal la protección o la reacción del derecho penal, como por ejemplo fallecimientos por contactos con PCB. ¿Se acuerdan? Yo no sé si lo hablamos. Sí, la contaminación que se daba por lo que tenía la distribuidora de energía eléctrica, los transformadores. Hubo toda una etapa, una época en donde recibíamos muchas denuncias de esas. Tuvimos 2 o 3 denuncias y trabajamos mucho esos temas. Pero eran como oleadas, ¿no? Primero eso, después la época de las fumigaciones. En algunas terminaron en archivos, pero previo a archivarlas buscábamos este tema, cuando hablamos, y hablamos de la relación de causalidad, con un modelo como el que tenemos hoy de derecho penal clásico, la exigencia de relación de causalidad existe. Entonces, cuando no podíamos marcar la necesidad o no podíamos seguir adelante porque no teníamos la posibilidad de generar o recolectar prueba que permitiera esa acreditación de relación de causalidad, sí haces un trabajo que está vinculado con otras áreas del derecho, al momento de archivar una causa o desestimar una causa. ¿Para qué o por qué? Porque se deja constancia. El que conoce la normativa deja constancia de que esto no alcanza para una reacción penal, pero sí alcanza para una acción de recomposición o una demanda de daños, de incidencia colectiva, ¿sí? Entonces a veces es importante por eso. Lo que sí creo es que es relevante tener organismos especializados, porque recolectás la información, porque se genera una sinergia con esa información en lo que tiene que ver con las herramientas. O sea, empezás a explorar aspectos nuevos, que con otros delitos no se dan, y que dan una respuesta, y que devolvés una respuesta a la sociedad
porque si no es como que estás colgado en un lugar en donde la gente no entiende para qué estás, ¿no? No se ve, van a buscar una respuesta y no la encuentran. Incluso si fuera una sanción, si vos ves los periodos de prescripción cortos, hasta se prescriben las causas, en el tránsito de apelaciones, ¿sí? Entonces, no tiene sentido. Si no buscas una respuesta con lo que tenés, rápida. ¿Mm? Bueno, terminamos acá hoy y en 20 minutos me junto con algunos de ustedes por afuera. Profe, le hago una última pregunta, saliendo del derecho penal. Lo que es responsabilidad civil por daño y la vinculación, esto de la inversión de la carga de la prueba que habla Escazú. ¿Qué incidencia tendría en la Ley General del Ambiente? Porque cuando uno habla de responsabilidad ahí, por lo que yo entendí, no tendría mucha incidencia, ¿no? La inversión de la carga de la prueba, porque la responsabilidad es objetiva y ya se presume iuris tantum, dice, por la mera infracción a la norma. Sí, pero lo que pasa es que esa inversión la podés hacer jugar adentro de los principios, como por ejemplo el precautorio. Ah, bien, que está bien. Ah, está bien. Sí, algo Bien. así imaginaba, porque yo digo, ¿qué tan beneficioso o qué tan novedoso puede llegar a ser la inversión de la carga de la prueba en Escazú cuando nosotros en la ley tenemos este tipo de responsabilidad? No, yo creo que el Estado se va a deber una modificación. Creo que una de las que habría que modificar en torno a Escazú sería la ley general, porque hay un montón de cuestiones muy generales que impactan y que deberían ser modificadas o por lo menos reinterpretadas, si no se quiere tocar para no correr riesgos y que se termine modificando cualquier otra norma que hoy es beneficiosa. Pero sí que hay un bloque ahí entre la ley de acceso a la información pública, la ley general y Escazú que hay que cerrar como ejercicio de presupuesto mínimo, ¿no? Para después generar, o sea, hay un juego o un ejercicio de convencionalidad que hay que hacer, un control de convencionalidad entre Escazú y las leyes de presupuestos mínimos, y un control de complementariedad. Una vez ejercido ese control convencional, empezar a retroalimentar la ley provincial con la de presupuestos mínimos ya interpretada con Escazú. Claro, es el intento que tratamos de hacer en la propuesta del trabajo del Poder Judicial. Sí. Intentamos, muy complejo, pero bueno, por lo menos planteado, pensado está. Exacto, es eso lo que hay que hacer. Es así. Por eso te dije, está perfecto. Gracias. Sí, igual no está cerrado porque es muy complejo, pero sí está planteado por las primeras clases, cuando usted habló del control de convencionalidad y complementariedad, quedó grabado. Es complejo realizarlo, pero bueno, está bueno tenerlo presente. Ustedes van citando normativa nacional y provincial. Y hay un juego ahí, hay un linkeo entre todo. Hay una línea para seguir. Y me parece perfecto como está hecho. Gracias. ¿Bien? Bueno, nos vemos, criaturas. Chao, Bueno, chao, gracias. profe, gracias. Chao, chao, gracias.